Cierra los ojos un momento e imagina un dinosaurio. No tarda nada en aparecer. La imagen llega sola, automática, grabada en algún lugar de tu mente desde la infancia. Y junto a la imagen llega el sonido. Ese rugido, profundo, gutural, amenazante. El rugido que has escuchado en cada película, en cada documental, en cada atracción de parque temático desde que tienes memoria. Ahora escucha esto con atención. Ese sonido no existe. Nunca existió. Fue inventado por un diseñador de sonido en un estudio de grabación, construido mezclando vocalizaciones de animales vivos que no tienen ninguna relación evolutiva directa con los dinosaurios. Y la ciencia real, la que trabaja con los fósiles y con la biología comparada, sabe desde hace décadas que los grandes dinosaurios probablemente no rugían en absoluto. Que el sonido que tu cerebro asocia de forma automática e irreversible con las criaturas más imponentes que han existido en este planeta es una fabricación completa. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que la ciencia sí cree que escucharías si pudieras estar presente en el Cretácico. Y cuando lo escuches, algo en ti va a cambiar de forma permanente. Hay 3 cosas que este video va a dejarte claras. Primera, ¿de dónde vienen exactamente los sonidos de dinosaurios que conoces? ¿Quién los creó y por qué son científicamente indefendibles? Segunda, ¿qué dice la evidencia real sobre cómo se comunicaban estas criaturas? ¿Y por qué esa evidencia es mucho más inquietante que cualquier rugido? Tercera, ¿por qué la industria del entretenimiento lleva décadas sabiendo esto y eligiendo activamente ignorarlo? ¿Y qué dice esa elección sobre el tipo de verdad que se nos permite consumir? No te muevas, porque lo que viene ahora no lo vas a encontrar en ningún documental de televisión. Empecemos por el origen del rugido, porque tiene un origen exacto, una fecha, un nombre y una decisión que cambió para siempre la forma en que la humanidad imagina el pasado. En 1993, el diseñador de sonido Gary Rydstrom creó los efectos de audio de Jurassic Park. Rydstrom ganó el Oscar por ese trabajo. Y el proceso que usó para construir los sonidos del T-Rex, del Velociraptor y de las demás especies de la película está documentado en entrevistas que él mismo concedió con total transparencia, porque desde su perspectiva lo que hizo fue un logro creativo extraordinario. Y lo era. Pero lo que nadie señaló en esos años, y lo que muy pocos han señalado desde entonces, es que ese logro creativo se convirtió en el estándar de facto para la representación sonora de los dinosaurios en toda la cultura popular posterior. El rugido del T-Rex en Jurassic Park fue construido combinando el sonido de un elefante bebé, un cocodrilo y un tigre. El sonido del Velociraptor comunicándose con otros velociraptores fue grabado usando tortugas marinas durante el apareamiento. Rydstrom lo contó él mismo. Lo dijo abiertamente. No había intención de engaño en su parte. Era un artista resolviendo un problema creativo con las herramientas que tenía. El problema no es Rydstrom. El problema es lo que ocurrió después. Cada película de dinosaurios producida desde 1993 ha usado variaciones de esa misma paleta sonora como referencia. Cada documental televisivo de historia natural que ha reconstruido el Mesozoico ha recurrido a rugidos similares porque el público los espera y porque apartarse de ellos genera una reacción de extrañeza que los productores no quieren gestionar. El sonido inventado por un diseñador de audio para una película de ciencia ficción se convirtió en la banda sonora oficial de 66 millones de años de historia natural. Y nadie, en ningún nivel de la industria, ha tenido el interés suficiente en corregirlo. Abre el primer loop. La imagen auditiva más poderosa que tenemos de los dinosaurios fue construida con sonidos de animales elegidos por su impacto emocional, no por su relevancia biológica. Y esa imagen lleva 30 años siendo reproducida como si fuera verdad. Avancemos a lo que la ciencia dice, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los dinosaurios no tenían cuerdas vocales. Este dato, formulado así de directamente, es suficiente para desmontar cualquier rugido. Las cuerdas vocales son una estructura que existe en los mamíferos. Los cocodrilos, que son los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios no aviares junto con las aves, producen sonidos mediante mecanismos diferentes. Movimiento de aire a través de la laringe, sin las estructuras vocales complejas que permiten el rugido mamífero. Los sonidos que producen son bufidos, gruñidos infrasónicos,
vibraciones que se sienten más que se escuchan. Las aves, que como ya sabemos son dinosaurios, vocalizan mediante un órgano único en el reino animal llamado siringe, que no tiene equivalente en ningún otro grupo. La siringe permite una complejidad vocal extraordinaria, pero produce sonidos completamente distintos al rugido. Y la pregunta que los paleontólogos llevan años intentando responder es: ¿qué mecanismo de producción de sonido tenían los dinosaurios no aviares? ¿Más cercano al del cocodrilo o más cercano al de las aves? En 2016, un estudio publicado en la revista Evolution analizó la distribución filogenética de la siringe en aves y concluyó que este órgano evolucionó probablemente en el linaje que condujo a las aves modernas, lo que implica que los dinosaurios no aviares anteriores a ese punto de divergencia no la tenían. Lo que tenían, según el mismo estudio y trabajos posteriores, era probablemente un sistema de producción de sonido de boca cerrada, vibraciones generadas internamente sin apertura de la cavidad vocal, similar a lo que hacen las palomas o los cocodrilos cuando producen sus llamadas más graves. Y aquí está la parte que ningún documental ha tenido el valor de mostrar con honestidad. Un T-Rex comunicándose según este modelo no rugía, murmuraba. Producía infrasónicos profundos, vibraciones de baja frecuencia que habrías sentido en el pecho antes de escucharlas con los oídos. Un sonido que no se parece en nada al rugido de Jurassic Park. Un sonido que, si lo escucharas hoy, probablemente no lo reconocerías como amenaza hasta que fuera demasiado tarde. El loop se cierra con algo más inquietante que el rugido. El silencio peligroso de una criatura de 8 toneladas que se acerca sin hacer el ruido que aprendiste a temer. Pero la comunicación de los dinosaurios va mucho más allá del sonido vocal, y esta parte es la que más me perturbó mientras investigaba este guión. En 2014, el paleontólogo Phil Bell y su equipo publicaron un análisis de impresiones de piel de hadrosáuridos, los llamados dinosaurios de pico de pato, que revelaba la presencia de estructuras faciales que podrían haber funcionado como sacos de resonancia o crestas inflables, similares, en principio, a las que usan hoy los elefantes marinos o los monos narigudos para amplificar y modular sus vocalizaciones. El Parasaurolophus, un hadrosáurido con una cresta craneal hueca de hasta 1,5 metros de longitud, ha sido objeto de modelos de simulación acústica desde los años 90. Los resultados de esos modelos son consistentes. La cresta funcionaba como un tubo de resonancia que producía sonidos de baja frecuencia con una precisión y una dirección notables. No un rugido, un tono, una llamada que podía viajar kilómetros a través de la vegetación densa del Cretácico y que distintos individuos podrían haber modulado de formas diferentes para comunicar información específica. ¿Qué información? Eso es lo que nadie puede responder todavía, pero la estructura anatómica implica complejidad. Y la complejidad implica algo que a mucha gente le resulta incómodo atribuir a los dinosaurios: inteligencia comunicativa. Un sistema de señales que va más allá del instinto simple y que se parece, más de lo que el imaginario popular ha querido aceptar, a lo que entendemos por lenguaje en su forma más primitiva. Los dinosaurios no solo existían, se hablaban, con sonidos que no podemos imaginar porque nunca nadie nos los ha mostrado correctamente. Aquí cerremos los loops y lleguemos a la verdad que atraviesa todo lo que has escuchado hoy. El sonido inventado por Gary Rydstrom en 1993 era una solución creativa para un problema de entretenimiento. No era ciencia, nunca pretendió ser ciencia, pero la industria que lo adoptó como estándar sí pretendía hacer divulgación, y al reproducir ese rugido ficticio en documentales, en exposiciones de museos, en experiencias interactivas diseñadas para enseñar a niños cómo era el Mesozoico, esa industria tomó una decisión activa: la de priorizar el impacto emocional sobre la precisión, y la de consolidar una imagen sonora falsa en la memoria de generaciones enteras. La ciencia sabe que los grandes dinosaurios probablemente producían infrasónicos de boca cerrada. Sabe que el Parasaurolophus usaba su cresta como instrumento de comunicación compleja. Sabe que el mundo sonoro del Cretácico era radicalmente distinto del que las películas han construido. Y sin embargo, cada vez que una productora con presupuesto suficiente para hacer algo diferente se sienta a diseñar un dinosaurio para el público masivo, el rugido vuelve. Porque el rugido vende. Porque el murmullo infrasónico de una criatura que se acerca en silencio es mucho más aterrador que cualquier rugido. Pero ese miedo es difícil de convertir en producto.
El mundo del Cretácico era un lugar de sonidos que no tenemos referencias para imaginar. Profundos, complejos, comunicativos. Un paisaje sonoro que existió durante millones de años y que desapareció sin dejar registro directo. Solo la anatomía, solo los modelos, solo la inferencia paciente de científicos que trabajan en silencio mientras la industria sigue reproduciendo el rugido falso que aprendimos de niños. Eso es lo que se perdió. Y eso es lo que nadie ha decidido devolverte todavía. Si crees que esta verdad merece ser escuchada, comparte este video. Suscríbete. Porque hay versiones del pasado que alguien decidió que no eran suficientemente rentables para mostrarte. El rugido que conoces es mentira. El silencio que reemplaza es infinitamente más oscuro.